Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar nuestra lección de este Shabbat. Y pues bueno, en este momento, este día, vamos a culminar con el estudio de Bereshit, de la Parashot de Bereshit, en la cual el título es Vayehi, que como comentaba en la otra ocasión, toda la Parashot, el nombre con el que se denomina es la primera palabra con la que empieza el versículo. En este caso es y vivió, que se encuentra en Génesis capítulo 47, en versículos 28 en adelante, en el cual dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y esa es la última parte de la vida de Jacob, en los últimos capítulos de Génesis en los que nos ubicamos. Pues bien, vamos a destacar tres aspectos de la vida de Yosef que están relacionados con las últimas parashot de Bereshit. La primera es que Yosef, en sus sueños y acciones que realizó en Egipto, como lo comentamos en alguna ocasión, cuando estudiamos la parashá Miketz, Yosef hablaba en la palabra, hablaba con verdad, ¿sí? Por eso se enojaban mucho se enojaban sus hermanos con él. En relación con ello vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, con respecto a hablar en la palabra. No es lo mismo hablar de la palabra que hablar en la palabra. Deuteronomio 6 nos dice, versículos 6 y 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás en ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En algunas versiones, la mayoría de las versiones se traduce hablarás de ellas, pero en hebreo es Beshitanam levaneja bedibata bam beshiteja, que quiere decir hablarás. La palabra bam es en ellas, otros traducen dentro de ellas, hablar dentro de ellas, y José hablaba dentro de la palabra. Segundo aspecto, Yosef encarga a sus hermanos que hablaran conforme a su palabra, de él a su padre Jacob, en Génesis 45, 9-11. Eso lo vemos en la parashá Vayigash, en la parashá anterior. Les ordena que hablen conforme a su palabra. Sus hermanos van en una primera ocasión en Génesis 45 del 9 al 11, el 25, llegan con su padre, hablan, pero hablan su versión. Dice la palabra que su padre se entristece, y ya posteriormente ya hablan conforme las palabras de Jacob. Y entonces cuando su padre dice que su espíritu recobró ánimo, ¿sí? Aquí el punto de destacar es cómo es que nos exhorta la palabra aquí, que hablemos conforme a la palabra, ¿sí? Conforme a la palabra. Cuando los hermanos de Jacob hablaban conforme a su versión, su padre se entristece, pero cuando hablaban conforme a la palabra, ahí sí surtió efecto lo que había dicho Jacob al respecto. Tercer punto, cuando Jacob está enfermo, y que es el contexto de esta parashá que vamos a estudiar esta tarde, cuando Jacob está enfermo, llama a su heredero. Ahí dice, llama a su hijo Yosef, ¿no? Hijo debe entenderse en el concepto hebreo como heredero, no tanto como descendiente, sino heredero, porque en realidad, ¿por qué no le habló entonces a Yehudá? ¿Por qué no le habló a Rubén, ¿no? Que eran los principales? No, le habló al heredero, que en este caso era Yosef. Y le habla a Yosef y le hace jurar o prometer que no lo entierre en Israel, en Egipto,
que de entrada tiene la concepción de estrechez, angustia, muerte, sino que lo entierra en el sepulcro de sus padres, en la cueva de Macpela, donde estaban los restos de Abraham, Sara, Isaac, Ribca y Lea. Y Joseph le contestó a Jacob lo siguiente: haré conforme a tu palabra. Esto era porque no debía quedar ninguna presencia de la luz de las tinieblas en Egipto. Por eso quería Jacob que sus huesos, sus restos salieran de Egipto. Y así igualmente también así Joseph más posteriormente también pide eso, ¿no? Que sus huesos no se queden ahí en Egipto, que se salgan. Joseph es el tipo, hombre pálida, es el tipo de Mashiach. ¿Por qué? Destacar estos puntos de hablar en la palabra, de hablar conforme a la palabra y de hablar haciendo la palabra, nos habla acerca de cómo también Mashiach, Yeshua, llevaba a cabo todos sus aspectos de su vida. Cuando hablaba Yeshua, lo hacía en la palabra del Eterno. Recordemos el episodio con Satanás en el desierto. ¿Cómo respondió Yeshua cuando se sometió a esas experiencias en el desierto? Habló en la palabra. Le respondió a Satanás: escrito está, ¿verdad? Como Mateo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Posteriormente le contestó también a Satanás: en la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y posteriormente, finalmente le dijo, cuando Satanás dice que se postra ante él y tendrá todos los reinos de la tierra, le dice, Yeshua le contesta en la palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo en la palabra, ¿cómo? En 3 versículos de la Torah: Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13. Aquí la reflexión es: ¿en cuántas ocasiones de nosotros en nuestra vida, cuando nos sometemos a alguna situación, ya sea problemática o en la que tengamos que llevar a cabo una u otra acción o contestar algo, cómo contestamos? ¿Contestamos según lo que nuestro entendimiento? ¿Contestamos según lo que escuchamos en algún video de algún psicólogo, un filósofo, alguien? ¿O contestamos conforme lo dice la palabra? Contestamos en la palabra. Esto nos debe tomar reflexión, y también, como vamos a ver más adelante, no solamente es de llevarlo en reflexión, sino también llevarlo a cabo, ¿no? Porque, como lo decíamos, cuando aquí Jacob le contesta a su padre Joseph: haré conforme tu palabra. Haré. También lo importante es hacer, no solamente hablar en la palabra, sino hacer conforme la palabra. En Lucas 4, en el Evangelio de Lucas 4, 19, 30, nos hace referencia así acerca de esto, ¿no? De cuando Yeshua dice así, habla acerca de Lucas 4:19. Uh-huh. A predicar el año agradable del Señor. Uh-huh. Sí. ¿Sigo? Sí. ¿Hasta cuál? Hasta el 30. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Acá como vemos un claro ejemplo de cómo Yeshua hablaba en la palabra, hablaba como en este caso Joseph, les hablaba a sus hermanos, y sus hermanos, como les decía, es que soñé esto, soñé aquello. Sus hermanos, ¿qué hacían? Se enojaron y procuraron hacerle mal. Y acá lo mismo, Yeshua hablaba en la palabra. ¿Y qué pasó? Dice ahorita en los últimos versículos, se enojaron, se encendió la ira y lo querían despeñar, ¿no? La diferencia está en que a Joseph sí lo echaron a un pozo, y a Yeshua sí lo mataron, sí lo llegaron a matar hasta el final, ¿no? Pero vemos cómo es que aquí esa similitud que comentábamos en lecciones pasadas respecto del tipo que tiene Joseph con Mashiach, y vemos cómo repito, hablaba en la palabra, conforme a la palabra, y hacía conforme a la palabra del Eterno. De esto viene a colación lo que nos dice Éxodo 24:7, cuando al pueblo de Israel se le dan los mandamientos. ¿Y qué frase dijeron ellos? Una frase muy famosa, que actualmente en el judaísmo se replica mucho y da mucho a reflexión, que es la siguiente: haremos y luego entenderemos. Nace Benishma, ¿sí? Es esto el de que el Salmo 119:9 dice, ¿quién? Vamos a ver lo que nos dice Salmo 119:9. Dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Conforme palabra. Y 16 es del mismo Salmo 119. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No olvidar la palabra. Y hacer conforme a la palabra. ¿Sí? Ese es lo que parte de la primera parte de la enseñanza. Hablar en la palabra, conforme a la palabra, y hacer conforme a la palabra. Todo lo que hagamos, es el reto que tenemos como creyentes. Hacer conforme a la palabra, conforme nos dicta la palabra. ¿Y qué vamos a hacer en específico en la segunda parte? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verlo en la segunda parte de aplicar esto en nuestra vida como creyentes. No solamente hablar conforme a la palabra, sino actuar, que es lo más importante. En Mateo 21:28-32 habla acerca de que es del principio de que es más importante hacer, cumplir lo que se dice, y no hablar a la ligera, apoyándose en la palabra del Eterno. Viene también a colación con lo que comentábamos en Éxodo 24:7, de haremos y luego entenderemos. Significa un compromiso de actuar y cumplir primero los mandamientos de la Torá, y solo después de buscar y profundizar en su significado y entendimiento, priorizando la acción sobre la comprensión racional inicial. Un ejemplo, por decir así, a nosotros se nos inculca la santidad, y parte de la santidad es abstenernos de alimentos que no corresponden a la dieta bíblica que se establece en Levítico 11. Y nos dicen, no comas de esos alimentos y no comas de aquellos animales. ¿Qué tenemos que hacer conforme a este principio? Haremos, ¿sí? No comamos. No, ¿y por qué? Pero si el cerdo es bueno. Incluso hay comentarios acerca de nutriólogos que dicen que la carne de cerdo es buena, es una de las mejores carnes que generan proteína. Pero si genera proteína, ¿pero por qué no se come? No, hazlo. No comas cerdo. Y luego entenderemos, porque ya después
profundizan, después se busca y pues se profundiza en su significado y entendimiento. Bueno, porque el cerdo, al igual que otros animales, no guarda la compatibilidad de santidad que quiere el Señor para con nosotros. Ya se comprende, ¿no? Pero de entrada, hacer, ¿no? Y luego, comprender. Esto constituye un concepto esencial sobre la identidad de los hijos de Israel, que implica la declaración de fidelidad e identificación con el mandato divino. Y esto lo recalco mucho porque a continuación, en la segunda parte, vamos a hablar acerca de eso, de nuestra identidad como pueblo de Israel, ¿sí? Y parte de nuestra identidad como pueblo de Israel es que cumplir los mandamientos, ¿sí? Quiero adelantarme un poco, ¿no? Si nosotros, adelantarme un poco con lo que voy a comentar más adelante, si nosotros tenemos a un rey judío que proviene de la tribu de Judá, ese rey judío no va a querer que lo sirvan. ¿Y cómo va a querer que lo sirvan? Pues conforme a los estatutos que ordena, ¿dónde? La palabra, ¿no? Y entonces, aquellas personas como nosotros que no somos del pueblo de Israel, tenemos que amoldarnos a esto, o tenemos que decir, no, yo voy a seguir mis costumbres. No, nos tenemos que amoldar a esto. ¿Por qué? Tenemos que moldarnos a la palabra para guardar identidad, la identidad como parte del pueblo de Israel. Y la segunda parte de este tema tiene que ver con lo que nos habla acerca de Génesis 28.3. Génesis 28.3 como antecedente y Génesis 35, 6, 9 al 10. Quisiera que leamos Génesis 28.3, que nos dice: Génesis 28.3 dice lo siguiente: Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Hasta llegar a ser multitud de pueblos, ¿sí? En la Septuaginta, la palabra multitud la traducen en dado caso como sinagoga. Como sinagoga. En algunas otras versiones se traduce como asamblea, como congregación. Aquí lo tradujeron como multitud. Paréntesis, es por ello que nosotros vamos a destacar en nuestras lecciones, vamos a destacar mucho el uso del lenguaje hebreo y el concepto hebreo, porque en español, no así, si nos quedamos en español con muchedumbre, más adelante vamos a ver en el versículo 48, esta misma palabra, que te debo decir que se denomina Kehal en hebreo, Kehal, esta misma palabra ya no la traducen como muchedumbre, sino la llegan a traducir como estirpe, y dista mucho de lo que verdaderamente es la palabra, ¿sí? El concepto, el significado de la palabra. Eso derivado de las múltiples traducciones que se llevaron a cabo. Pero bueno, aquí destacar, dice, yo te haré Kehal, acá dice Kehal Amim, ¿sí? ¿Perdón? De pueblo. Sí. Acá dice, te haré una asamblea de pueblos, ¿sí? Una asamblea de pueblos. Esta palabra quejal se traduce también en el Evangelio como iglesia, se conoce como iglesia. Muchos dirán, no, es que sinagogas para los judíos, iglesias para los cristianos. No, es un término general, genérico, y como para ser neutral, ser coherente, para que se traduzca en todas las partes que se encuentra esta palabra, debe traducirse como asamblea, como congregación, como reunión, para ser neutral, ¿no? Pero también puede decirse iglesia o sinagoga, porque también es correcto.
es la asamblea, es una congregación. ¿Y qué es una iglesia? Ya nosotros tenemos bien claro que no son las paredes ni un templo, sino es el conjunto, la asamblea, la congregación, la reunión de personas. Y no es un concepto cristiano, ¿no? No digamos, es que iglesia es allá lo que es en el Evangelio, porque en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, es asamblea. No, pues también está esa palabra, asamblea, ejal, iglesia, ¿sí? Es un concepto hebreo, bíblico, ¿sí? Genérico. Nos decía en Mateo, el ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Mateo 18, 15 al 17, el Evangelio de Mateo. Aquí Yeshua está aludiendo a la situación en la cual se estaba, en la situación en la que se va a disciplinar a una persona, a un creyente, en el sentido de que si ese creyente no obedecía, dice, mándelo a traer, ¿sí? Mándelo a traer. Dice, vamos a leerlo acá, Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Establece el procedimiento. Primero a solas, ¿no? Después, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, o sea, testigos, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Siguiente paso. Y si aún así se rehúsa, y se rehúsa a escucharlos, ¿qué dice? Dilo a dónde. A la iglesia. A la iglesia. Entonces, aquí se descarta el hecho de que dicen, no, es que iglesia es para los cristianos. Pero si en ese entonces, en Yeshua, en ese momento histórico, ni siquiera había nacido el cristianismo, ni siquiera vas a decir que está hablando términos proféticos de que, bueno, en un futuro lo vas a llevar a la iglesia. No. Está hablando ahí en ese momento, que cuando tuvieran esa situación, iban a ir con los judíos, y lo vas a llevar a un concepto lo vas a llevar a un lugar referente a un concepto que ya conocían. ¿Qué concepto era? Cajal. ¿Sí? Lo vas a llevar al cajal. ¿A dónde? A la iglesia, a la sinagoga, a la congregación, a la asamblea, a la reunión. Así ya lo entendían los judíos. ¿Y qué característica tendrían esta asamblea de personas o de pueblos? La característica principal que tendrían esta asamblea era que serían santos, porque aunque sean de varias culturas, naciones, razas, ahí todos mezclados, lo cierto es que eran uno, por ser santos, no conforme a su propia opinión, sino santos conforme a la Escritura. Recordemos cómo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron 600,000 hombres, aparte mujeres y niños, y aparte, dice la palabra, una mezcla de gentes, ¿no? ¿Sí? A todos por igual se les instituyó la orden de ser santos, ¿sí? Y al que no le gustaba y no quería entrar en las reglas de santidad que poco a poco Moisés empezó a aplicar, ¿qué pasaba? O bien se quedaban tendidos en el desierto, se morían, o de plano se devolvían a Egipto, ¿no? Y es por ello que aquí algunos gentiles fueron anexados, injertados, adaptados al pueblo hebreo, ¿sí? Un ejemplo de esos gentiles que fueron adaptados al pueblo hebreo, Caleb era cenezeo, ¿sí? Cenezeo, y fue anexado a la tribu de Yehudá, ¿sí? Más adelante se ve cómo fue él anexado a esa tribu. No sé qué directrices habrán tomado, bueno, pero fue anexado a esa tribu. Y entonces aquí se ve cómo es que siendo gentiles, no siendo pueblo, ellos fueron anexados. Y aquí es donde viene la siguiente lectura que vamos a leer, que es Génesis 35:11, que es bajo el mismo tenor, que dice así:
y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. En hebreo dice que Jacob, el Eterno le estaba diciendo a Jacob que en el futuro sería un goy, ¿sí? Un goy, y saldrían de él una congregación de goyim. Y aquí la palabra hebrea es Kehal Goyim. La palabra hebrea que encontramos aquí, multitud de naciones, que se encuentra en Génesis 35, 11 es, que dice multitud de naciones, es Kehal Goyim. Una descendencia en la cual una multitud de gente, un conjunto de gentes, o asamblea de gentes, que al parecer no sería como hebrea, como el resto del mundo, que no tiene ascendencia judía ni hebrea. Un goyim aquí, vale recordar que un goyim debe considerarse como aquella persona que no tiene linaje, que no se sabe de dónde viene, que no tiene identidad, que no tiene genealogía, ¿sí? Y en el mundo se divide en dos partes: en goyim y en judíos. Porque un judío proveniente de la tribu de Yehuda, un judío bien le puede decir: no, mis antepasados son estos, y mi abuelo, mi tatarabuelo vino de Polonia, y incluso hasta les pueden perfectamente decir cuáles fueron sus antepasados, con un buen de una genealogía bien especificada. Pero aquellas personas que no pueden decir eso son considerados goyim, ¿sí? De una descendencia que en la medida de los tiempos se iba a desarrollar, y ahora esto lo conectamos con Génesis 48:4, que es parte de lo que vamos allá de nuestra parashá. Esas son esas promesas que venía dándole el Eterno a Jacob, y bueno, acá nuevamente se vuelven a repetir, a reiterar. Dice Génesis 48:4: y me dijo: he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en porción perpetua. Dice aquí Kehal Amim. Y en esta parte vemos que esta cuestión es muy importante, porque a través de aquí, a partir de estos versículos del capítulo 48, Jacob reitera la bendición del Eterno. Jacob adopta a Manasés y a Efraín. Dice que Jacob vio a los dos hijos de José y Joseph y dijo: ¿quiénes son estos? Y dice: quiero bendecirlos. Acércalos. Acércalos. Y no se dice acércalos. Debe entenderse que dice: acércalos a mis rodillas. Eso se deduce más adelante, porque cuando llega Joseph dice: y lo sacó de las rodillas de Jacob, y entonces Joseph se postró en tierra, ¿no? Eso viene de una deducción. Dice: y acércamelos a las rodillas, porque los quiero bendecir. Aquí viene también una explicación importante. Nosotros que estudiamos raíces hebreas. Raíces hebreas no solamente es tratar de hablar en hebreo, no solamente es estudiar palabras en hebreo, no. Raíces hebreas también consiste en pensar como hebreo, ¿sí? Y tratar de asimilar los conceptos de la cultura hebrea. Acá en este caso, bendecir para el común de la gente es cuando nos dicen a nosotros: corre, que Dios te bendiga. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Corre, que te vaya bien, ¿verdad? Esa es la acepción: corre, que te vaya bien. Y es esta acepción, este concepto que normalmente aquí en Occidente nosotros tenemos con que Dios te bendiga, corre, que seas bendecido por Dios.
que tengas favor, que seas favorecido, que tengas un parabién, ¿no? Esa es la concepción que nosotros tenemos como occidentales. ¿Cuál es la concepción hebrea de bendecir? Bendecir viene de la palabra baraj, y baraj es rodilla, y bendecir es adoptar, injertar. Así como vemos aquí en esta parte del capítulo 48, dice que cuando Jacob se encontraba enfermo, entonces Joseph le llevó a sus 2 hijos, ¿verdad? Y Jacob se incorporó y dice que más adelante vemos, dice que los vio. Dice, ¿quiénes son estos? Dice Joseph, son mis hijos. Y le dijo entonces Jacob, acércamelos, que quiero bendecirlos. ¿Que quiero decirles que les vaya bien? No, que quiero adoptarlos, que quiero injertarlos como mis hijos. Y tendrán los mismos derechos así, Manasés y Efraín, así como Rubén y Simeón, así dice la palabra. Van a ser mis hijos. Los está adoptando. Entonces, cuando la próxima vez que nos digan que Dios te bendiga, debemos entender que Dios te injerte, que Dios te adopte en su familia. Y eso ya es una diferencia muy grande acerca de esa palabra, de lo que conocemos nosotros como bendecir. ¿Sí? Aquí en este caso es adoptarlos, injertarlos. ¿Sí? Y ¿cómo es que más adelante dice que Jacob apenas podía ver? Y entonces, ¿cómo es esto de que si Jacob apenas podía ver y ya tenía ceguera en sus ojos? ¿Cómo es que dice? Y los vio y dijo, ¿quiénes son estos? Es que aquí se está refiriéndose al futuro. Y aquí existe una revelación profética acerca de los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? En los últimos tiempos, los hijos de Israel se acercarán y van a acercarse, nos van a traer como hijos de gentiles. Así como Efraín y Manasés nacieron, si bien nacieron de Joseph, pero tuvieron una madre gentil. ¿Quiénes son estos? Diciendo a referencia, estos no son de aquí, no nacieron aquí en el seno de israelita. Y dice Joseph, son mis hijos. Así también vamos a ser traídos de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, para unirnos como hijos al pueblo de Israel. Eso tiene que ver también con una parábola del hijo pródigo. El padre dice que él fue a recibir a su hijo menor, ¿verdad? El hijo mayor está representado por Yehudá, por el pueblo de Israel, los judíos. Y el hijo menor, que te vamos a ver, es aquel hijo que se fue y se perdió entre las naciones y perdió su identidad israelita. Y cuando regresa el padre lo recibe, ¿verdad? ¿Y qué hace el hijo mayor? El hijo mayor se enoja. Entonces y así son los judíos cuando dicen, es que a los que queremos unirnos al pueblo de Israel, no, esos no son israelitas, son gentiles. Y nos rechazan a nosotros que queremos estudiar y que acercarnos a la Torá, ¿no? Nos rechazan. Aquí vamos a ver esta segunda parte en la cual vamos a ver que Jacob nos está diciendo en esta parte que va a haber una descendencia, que va a tener una descendencia de gentiles, ¿sí? Y aquí en esta parte dice, en Génesis 48, 19 dice, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo, y él
también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. En hebreo está Malo Hagoyim, y es lo que nosotros entendemos como la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Ya que el Eterno le había dado, ha dicho a Jacob, vemos adelante, que de él saldría un goy, y de él iba así como una multitud de gentiles, pero a través de su descendencia, que sería con Efraín, y de él saldría la plenitud de los gentiles. Meló en hebreo quiere significar llenura, plenitud, que no da para más, un límite específico, un tope que el Eterno tiene contemplado. Y aquí quiero destacar lo siguiente para explicar así esta situación. Acá vamos a ver dos ramas importantes. Se hablaba acerca también la Haftará anterior de Ezequiel, que había dos palos, dos varas, ¿verdad? La vara de Joseph y la vara de Yehudá. ¿Sí? Había una línea de Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? De esos 12 hijos tuvo a un primogénito, ¿sí? ¿Quién fue el primogénito de esos 12 hijos? Primera de Crónicas 5:1-2. Inicialmente, hermanos, el primogénito fue Rubén, ¿sí? Así en orden en línea, ¿verdad? Pero miren lo que nos dice Primera de Corintios 5, capítulo 5, 1, 2. Primera de Crónicas. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Judá, aquí me quiero quedar. Entonces dice, los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. ¿Y quién fue el primogénito de José? Manasés. Pero ¿qué pasó aquí en este versículo, en este capítulo de Génesis 48? Cuando le trajo a sus hijos a bendecir, le puso al mayor, a Manasés, y después le puso al menor, a Efraín, a un lado, ¿verdad? ¿Qué hizo Jacob? En lugar de bendecir al mayor con la mano derecha, hizo lo siguiente: cruzó sus manos, ¿verdad? Y incluso José destacó eso, dice: papá, padre, estás mal, no es así. Y dijo Jacob: no, así es. Y entonces la primogenitura fue sobre Efraín, ¿sí? Entonces vemos que en el futuro tendríamos una congregación de gentiles derivada de los hijos de José, y del primogénito, el heredero de José es Efraín, que llegaría a ser la plenitud, representar la plenitud de los gentiles, Melo Hagoyim, ¿sí? Una parte, Efraín. Esa congregación de gentiles todavía en este momento era parte integrante de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Por otro lado, Yehudá, en Crónicas, ahora sí vamos a ver si continúa lo que nos dice Crónicas, versículo 2, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos. En hebreo dice Yehudá, Gabar, Be, Ejab, Ule, Nagid, ¿sí? Y dice prevaleció en sus hermanos, correctamente debe decir Yehudá seguiría siendo fuerte entre sus hermanos, porque dice Yehudá Gabar. Gabar es del verbo de la palabra Gibor, que es fuerte. Él seguiría siendo fuerte entre sus hermanos. Y dice Be Ejab Le Nagid, y saldría de él un Nagid. ¿Qué sería eso? Un gobernante, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos partes. Por un lado, Efraín es una congregación de gentiles que le van a servir a un gobernante, a un rey judío.
por parte de Jehudá, un rey judío que gobernaría sobre las 12 tribus de Israel, conforme a la promesa dada al rey David. ¿Sí? Más adelante vamos a ver también en el capítulo 49 cómo vemos que manda llamar a todos sus hijos y a cada uno de sus hijos les va a dar una promesa. Y al hijo, a Jehudá, le dio la promesa de que sobre él reinaría. Él sería el reinado. ¿Qué pasó con Efraín? ¿Sí? Aquí todavía, como lo comento, todavía eran visiblemente israelitas, ¿no? Según 1 de Reyes 11, 26 al 36, nos dice, conocemos la historia que el primer rey de Israel fue Saúl y el segundo fue David. Y estos dos reyes reinaron las 12 tribus, también con Salomón, todavía con Salomón, ¿verdad? Pero después de Salomón, ¿qué pasó? Sí, hubo una situación en la que nos dice Primera de Reyes 12, 29, lo siguiente. Primera de Reyes 12, 19, nos dice así. 12, 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así se apartó. Está en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Sí. 11, 29, 36. 11. 11. Primera de Reyes. Primera de Reyes 11, 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino al profeta Ahías Silonita, y éste echaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Más adelante. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el eterno Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces vemos aquí como es de esas 12 tribus, 10 tribus iban a ser arrancadas, ¿verdad? Y de esas 10 tribus, ¿quiénes iban a representar esas 10 tribus? Efraín, ¿sí? Iba a ser Melo Jaoyim, que Jaoyim, ¿sí? La plenitud de los gentiles, iba a representar la plenitud de los gentiles, Efraín, ¿sí? Y por otra parte, dice que por amor al Eterno, por amor a David, dice el Eterno que iba a dejar una tribu, ¿verdad? La tribu de Jehudá. La tribu de Jehudá. Con Benjamín, para que sean las 12 tribus. Entonces aquí, en este contexto, todavía eran visiblemente israelitas, tenían identidad israelita, ¿sí? Hablaban Israel, lengua, costumbres, pero poco a poco empezaron a pecar, y fueron los profetas, y les dijeron ya, regresen, retornen. ¿Y qué pasó en Segunda de Reyes? 17? Primera de Reyes 12, ya había en Primera de Reyes 12, ¿qué nos dice? Primera de Reyes 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. ¿Sigue? Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Eterno, para confirmar la palabra que el Eterno había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas,
provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Entonces hubo una división, ¿verdad? La casa de Israel y la casa de David. La casa de Israel representado en las 10 tribus hacia el norte y la casa de David hacia el sur, ¿sí? Y bueno, vamos a ver por qué no. Ahora sí, Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Versículos 13. Por favor. 13 al 23. El Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno su Elohim, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Eterno su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de el Eterno, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había hecho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces las 12 tribus fueron deportadas a Siria. Y ahí no dice que fueron exterminadas, ¿no? Dice que se asimilaron y se perdieron su identidad, se perdieron. No fueron exterminadas, ¿eh? Se confundieron entre todas esas gentiles y perdieron su identidad. Más, en cambio, Yehudá, sí, aunque también siguió pecando, pero sí siguió conservando su identidad, ¿sí? En el año 722, Israel fue llevado cautivo a Siria, ¿sí? Y ahí Efraín, esto es, se llevaron a Siria a Efraín, esto es, aquellos que portaban la profecía de la plenitud de los gentiles al norte de Babilonia. En Efraín está la profecía de la plenitud de los gentiles, los que conformaban las 10 tribus que están ahí perdidas sin identidad, y que se hicieron Goyim, ¿sí? Y pasaron casi 200 años. En el año 586 el imperio babilónico conquistó a Siria y luego conquistó la tierra de Israel y se llevó cautivos a la tribu de Yehudá a Babilonia, al sur de Irak. En este momento histórico podríamos decir que en Babilonia estaban al norte las 10 tribus de Efraín y al sur Yehudá y Benjamín. La diferencia, ahora sí, a diferencia de como le comentaba antes de las 2 casas, es que aquí
Goyim, que estaban en el norte, no les interesaba regresar a Israel, que estaban deshebraizados. Esas 10 tribus se volvieron gentiles y se asimilaron con los demás pueblos. En cambio, a los judíos que estaban en el sur de Babilonia, sí les interesaba regresar a Israel. Decían, incluso en Salmos decían, cuando estábamos en los ríos de Babilonia y llorábamos, y Jerusalén, Jerusalén, si te olvidara que pierda mi diestra. Hay un salmo así que dice, no, a ellos les interesaba regresar, no perdieron su identidad cultural, ¿sí? En este momento actual, la humanidad se divide en dos bandos, por decir así. Si eres del Dios de Israel o eres de las naciones. Por tanto, no se vale decir que los que somos creyentes en el Eterno somos gentiles, ¿no? Porque muchos dicen, es que nosotros somos gentiles, con el ánimo de no decir, no, es que no queremos ser, no somos de la casa de Israel, no somos israelitas, no, porque no nos queremos judaizar, no. Aquí no es cuestión de judaizarse, aquí es cuestión de identidad, ¿sí? En 2 de Reyes 17:33 dice que los hijos de la casa de David siguieron en la Torá, y las 10 tribus desaparecieron culturalmente y fueron integradas al resto de las naciones, y se mezclaron en los pueblos, y la gente perdió su genealogía, se volvieron goyim, ¿sí? Actualmente nadie puede demostrar quién desciende de las 10 tribus, y hay ahí unas situaciones ahí con varias personas que dicen que según tu apellido, y que si eres de español, y que si descendiente de españoles, y que puede ser de la tribu de tal tribu de las 10, pero solamente Yehudá puede demostrar, los de la tribu de Judá, los judíos. Y aquí se cumple lo que dice el Eterno, lo que le dijo a Jacob: de ti saldrá un goy y una congregación de gentiles. Aquí en este punto quiero destacar que todo aquel que quiera regresar a las 12 tribus de Israel, tiene que regresar aceptando a Yeshua, que es traído, quien es traído hacia Mashiach, y quien es traído hacia Mashiach. Surge la siguiente pregunta: ¿será que aquel gentil que es traído a Mashiach va a servir como lo hacen los demás gentiles? Cuando lo traigan a Mashiach a servirlo, a decir, Mashiach es un rey judío, y los judíos, ¿qué día adoran al Eterno? En Shabbat. Y vendrán a decir, no, sí te acepto, pero yo estoy acostumbrado a servir en domingo, ¿no? O yo estoy acostumbrado a comer cerdo, o yo estoy acostumbrado a hacer aquello, ¿no? A guardar tal festividad, ¿no? Mashiach le dirá que le tenemos que servir en la forma en como lo hacía Israel antes de que nosotros nos convirtiéramos en goyim. Así que aquellos creyentes que queremos conformar el pueblo de Israel, que queremos ser injertados al pueblo de Israel, es necesario que, punto principal, que tengamos esa identidad como hijos de Israel. No judaizante, no que nos convirtamos al judaísmo, no. Quiero puntualizar mucho. Tenemos que dejar nuestros ídolos, nuestras costumbres, nuestra embriaguez, nuestra impureza que traíamos del mundo, para servir a un Mashiach judío. Debemos ser parte de la genealogía de la plenitud de los gentiles, para servir a un Mesías judío que viene de la tribu de Judá, y no tanto porque lo hagamos por genealogía, sino porque para glorificar a Hashem, por ser imagen del Eterno. Como Mashiach es el mismo Dios, es incompatible que con las culturas de los pueblos gentiles
ellos adoran y tienen sus propias costumbres para sus dioses. Eso lo hace incompatible a que se acerquen conforme sus costumbres. Y no es correcto que un creyente siga diciendo yo soy gentil y que sea parte del pueblo de Israel. No. Al ser parte del pueblo de Israel es que uno adquiere una identidad como pueblo de Israel. Y esa identidad de entrada es guardar la Torá, guardar los estatutos, guardar todo lo que nos diferencia de ser gentil, pagano, idólatra. Porque un hijo de Israel tiene identidad empezando con la guarda de sus preceptos. Miren lo que nos dice Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 nos dice lo siguiente. 11. Recordad pues en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles son ambos pueblos? La casa de Israel y la casa de Judá. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos a un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, nosotros no podemos decirnos gentiles. ¿Por qué? Porque aquellos que son gentiles no tienen pacto, no tienen promesas, están sin Mashiach, están sin Dios y están alejados de Él. Entonces, no podemos decir que somos gentiles. Al contrario, nosotros al acercarnos al Eterno tenemos, gracias a Mashiach, tenemos pacto, promesas y somos cercanos a Hashem, a nuestro Dios. Y es Mashiach quien ratifica la ciudadanía de los hijos de Israel, ¿sí? Y aquellas personas, tanto judíos como no judíos, son quienes a través de él, quienes se injertan en el pueblo de Israel, porque en él están concentradas las promesas del Eterno. ¿Qué nos dice Gálatas 3? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, conforme la promesa. ¿Sí? Las promesas vienen de ese rey judío al que le aplican las normas de la Torá, porque sus costumbres son incompatibles con las precisadas en su palabra. Y el Evangelio es aquel que cumple la justicia de Dios. Entonces, hermanos, para finalizar, nosotros debemos hacer todo lo que lleguemos a hacer, lo debemos hacer en la palabra, conforme a la palabra, y hacerlo en la palabra, ¿sí? Hablar en la palabra. Y parte importante de hacerlo todo en la palabra tiene que ver con la identidad de ser pueblo de Israel. Y al ser pueblo de Israel, siendo un pueblo, siendo parte de la plenitud de los gentiles, nosotros nos allegamos al pueblo de Israel a través de Mashiach, de las promesas de Mashiach. Y a través de ellos a través de esas promesas somos pueblo. Y como pueblo debemos de guardar esa identidad, debemos de guardar cumplir con la palabra del Eterno. Al ser adoptados e injertados como parte del pueblo de Israel. Para finalizar, cada vez que se termina un libro que se termina un libro de la Torá, el pueblo de Israel tiene
por costumbre decir la siguiente frase. Y quiero desear a todos mis hermanos, ustedes hermanos, que podamos ser fortalecidos con su palabra que ha sido dada hoy esta tarde. Que cada vez que leamos la palabra, que leamos la Torá, seamos nuestra fidelidad al Eterno sea fortalecida. Y dice esta frase: Hazak, Hazak, Be Nix Hasek. Sé fuerte, y seremos fortalecidos. Amén. El Eterno bendiga su palabra.